me equivoco, pero que comienza un miércoles. El ciclo lectivo va a comenzar un miércoles, así que el miércoles 5 comenzarían las clases. Bueno, vamos ahora sí a meternos de lleno en lo que vamos a tener en el compacto del día de hoy. Como siempre vamos a hablar, todas las semanas hablamos de lo que tiene que ver con los costos. Para eso vamos a hablar con Martín Baigorria. Él es analista de costos, así que eso es una mano para los emprendedores, teniendo en cuenta que uno de los factores que siempre hablamos y siempre sostenemos es el tema de los costos, ¿no? En decir, cómo manejar los costos. Es infinito el tema de costos, como cualquier otro tema que tenga que ver con el emprendimiento, así que con Martín de a poquito nos vamos metiendo en este mundo de los costos que hace que un emprendimiento pueda triunfar o fracasar, ¿no? Teniendo en cuenta que más allá de que el producto sea bueno, el packaging sea muy bueno, el tema de los costos, el tema de cómo manejan financieramente un emprendimiento, habla del éxito o del fracaso. O sea, eso es el 90%, es cómo se manejan las finanzas en un emprendimiento, porque a lo largo, ¿no?, de los años he visto emprendimientos realmente de productos muy buenos, muy buenos, pero que no entendían, bueno, qué es lo que pasaba. Bueno, uno de los temas es la comunicación, que es importantísimo, cómo comunicás, cómo conectás, cómo llegás a tu cliente. Hoy ya no se llega más como antes, que a lo mejor con una publicidad. Además, hoy tenés que conectar directamente. Yo insisto en ese concepto porque es el concepto de hoy. O sea, la comunicación 5.0 es la conexión, ya no es más esa comunicación que teníamos antes. Por eso el tema de conectar, ¿no?, de mirarse, de estar con la persona, de generar escenarios para presentar un producto, es decir, estar con las personas. No es más comunicar desde algo muy lejos, es comunicar. Las redes, de alguna manera, por eso después vamos a hablar, a ver si podemos traer especialistas de redes. Vos podés tener, lo dice Pergolini, que es uno de los tipos que más sabe de redes, es una de las personas que más sabe de redes en este momento. Podés tener 20.000 seguidores, 1,5 millones, pero ¿cuántos clientes tenés realmente? O sea, podés tener, pero entonces, bueno, hay que segmentar, buscar distintas formas, pero en el caso de Martín vamos a hablar siempre de los costos. Hoy el tema de hoy que vamos a hablar con él, que nos quedó pendiente del otro día, es el punto de equilibrio, que parece así medio difícil, pero es muy sencillo, que es cuando un emprendimiento comienza a tener ganancias reales. Bueno, otro de los temas, y ahora sí, nos metemos en la economía real, como siempre un repaso sobre los temas más importantes que tenés que saber antes de salir de tu casa, o si estás en el auto ahí desayunando. Bueno, los temas son varios. Uno de los temas tiene que ver con el consumo. Hay muchísima preocupación, lo habíamos hablado nosotros acá en el estudio, a través de un llamado telefónico con Daniel Butó. Él es el presidente del Grupo Delta, es un grupo, uno de los grupos más grandes de consumo masivo, donde hablaba que la preocupación, él lo decía anteriormente, hoy están los números, y él dijo, ¿no?, que la preocupación de ellos es que había caído el consumo, ¿no? En el consumo masivo, ¿no? Cuando decimos masivo, cayó el fideo, el arroz, el azúcar, y cuando cae eso, realmente la gente no decide si compra un paquete más o un paquete menos de arroz. Cuando cae el consumo de esos productos básicos es porque hay un problemita, ¿no? Entonces, bueno, hoy a través del informe del INE cayó el consumo en enero el 10,5% y no se reactiva el consumo. Si bien los precios están estables, los precios de la economía hoy de alguna manera están estables, hay crédito y demás, pero el consumo no se reactiva, y esto tiene que ver desde mi punto de vista varios ítems. Yo creo que tiene que ver también con el tema de los salarios, que no pueden ganarle a la inflación y no le pueden ganar a la canasta, ¿no? La canasta te marca un precio que es 1,000,000 y pico, y el 70% de la población está cobrando 600.000 pesos, 700.000 con mucha suerte, digamos. Después el universo que supera, lo habíamos hablado acá con la contadora, con María Luz Laufiere, que le mando un saludo, que ella escucha todas las mañanas. Es muy bajo el porcentaje de personas que pagan ganancias, que cobran más de 1 millón de pesos. Es muy bajo en la Argentina, no llega ni al 5%, o sea, es muy bajísimo. Entonces, la mayoría de la cantidad de la masa de trabajadores está entre 400.000 pesos y 700.000 pesos, es el sueldo promedio de la economía, y la canasta te marca 1 millón. Entonces hay un 30% de fasaje que tiene que ver con la caída del consumo, ¿no? Así que, bueno, uno de los temas que más preocupa, muy rapidito, prepagas y colegios, viene un aumento mínimo, dicen. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora en marzo, así que en marzo los que tienen hijos
en la edad escolar yo ya no los tengo, por suerte, tengo mis nietos que se encargan sus padres, agarrarse la cabeza, ¿no? Tenemos la canasta, tienen prepa, bueno, tienen lo que tiene que ver con el colegio, los que tienen la posibilidad de mandarlo a una escuela privada y la canasta también, ¿eh? Empiezan los clubes, bueno, empieza un poco todo lo que tiene que ver con la reactivación de lo que tiene que ver con los chicos en la Argentina, que vale decir que lo hablábamos también con el secretario de Educación que vino también al estudio de la radio, que Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más jóvenes tiene. O sea, es increíble y todo el entramado de escuelas públicas. Por ejemplo, Malvinas solo tiene como 140 escuelas y otras tantas 70 privadas. Vos sepas, tiene otra cantidad. Imagínense la cantidad y toda esa abarrotada de chicos, ¿no? Digamos que buenísimo, que somos una sociedad muy joven, pero bueno, habría que trabajar más seriamente sobre el futuro de los chicos, realmente, porque la mayor cantidad de las personas son jóvenes en Argentina, a diferencia que hablamos de Europa, que cada vez la población envejece más y cada vez hay menos chicos, hay menos jóvenes, así que bueno, somos una sociedad joven en el sentido de que hay muchísimos chicos. Y por último, como siempre, vamos a cerrar como cotizó la divisa, para que tengas una idea, ahí todo el mundo tiene para saber cómo cerró el dólar blue, el dólar oficial y el dólar turista, que vale decir está haciendo estragos. Que hay una discusión también, la quita del impuesto país hizo que el dólar esté barato, entonces suben las compras en tarjeta con los países limítrofes, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, que está bueno, qué sé yo, bueno, subió, por ejemplo, la suscripción de infinidad de plataformas, porque, bueno, al no pagar el impuesto país, el dólar está mucho más bajo. Ahora sí, Roberto, si te parece, vamos a una pausa y cuando regresamos ya nos metemos de lleno con Martín Baigorria, ¿eh? Él es analista de costos y hoy vamos a hablar sobre el punto de equilibrio. Ya volvemos. Martín, ¿cómo salís? Justo. Sí, tipo, si vos sabés que más o menos salís y 40, que estés y 39. Sí, no, pero igual. Así que bueno, Martín, le damos a eso, no te preocupes. Punto de equilibrio, filmate. ¿Vos todo bien, che? Sí, todo bien. Mucho laburo, ¿sí? Mejor. Bastante. Mejor. Ya cerrando el balance. Está bien. Ese laburo, sí. Bueno, la contadora hace ese laburo también. Y los balances, cierre balances. Pero bueno, Sí. pero ustedes son jóvenes. No, además es una empresa de servicios. O sea, no hay inventario, así que es fácil. Es fácil. Inventario es fácil. He trabajado en otras empresas con inventario y es difícil. Pero esta de servicios Sí, es de servicio. No hay demasiado. no es tan difícil. No es tan difícil. Pero bueno, hay algunas cositas contables que están ahí media perdidas Y, viste, y las tengo que ajustar. acomodarla. Acomodar. Bueno, No, pero tampoco vamos creciendo. está bien, sí. Continuamos con economía de bolsillo, lo que tenés que saber sobre la economía real, temperatura en la ciudad de Tortuguitas y toda zona norte 26 grados, la humedad 71%, se espera para el mediodía aproximadamente 32 grados, así que va a ser una jornada de calor, como la de ayer y la de antes de ayer, así que bueno, a prepararse. Pero bueno, ya prácticamente se fue febrero y ya vamos a entrar en el año calendario, como le decimos, que comienza realmente en marzo. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias como siempre por acercarte al estudio de la radio. Buenos días, Gustavo, todo bien, la verdad, bien. Muy bien. ¿Cómo ves este año que comienza, antes de meternos ya en el tema? Bueno, empieza un año interesante, ¿no? Un año de desafíos, porque bueno, el 24 fue, como siempre decimos, coincidimos todos, fue manotazo de ahogado,
sálvese quien pueda, no se sabía qué iba a pasar. Bueno, hoy más o menos las cosas, no te digo que, a ver, Argentina es muy, ojalá que algún día podamos vivir, eh, digamos, con estándares normales, pero más o menos hay un panorama. Yo hablo con empresarios y con gente que vino acá al estudio y ven más o menos las cositas, la inflación baja, hay una posibilidad de abrir el cepo, complicado también porque no puede ser también eh, un arma de doble filo, ¿no? Querer hacer algo positivo y después se te complica, pero ¿cómo ves este marzo antes de meternos rápido, así rapidito para este Bueno, marzo? bueno, yo lo veo con buenas expectativas. Para mí, a lo que hay que apuntarle es al trabajo, ¿no? Ujú. Yo entiendo de que los sueldos no están acorde a lo que uno quisiera ganar, bueno, pero me parece que hay que apostarle al trabajo de todas formas. Sí, sí, Y también a los que pueden al estudio. sí. Y a desarrollar, emprender y probar, que siempre digo lo mismo en esto, ninguna teoría puede reemplazar eh, realizar algo, digamos. Vos tenés una teoría, nosotros vimos las teorías clásicas, por ejemplo, cuando estudias economía, ves todas las teorías clásicas, cuando la quieren aplicar es totalmente distinto porque cuando se aplica algo que no existe, que es una teoría, empiezan a funcionar los factores externos, internos, el entorno, o sea, hay infinidad de variables que empiezan a funcionar cuando vos emprendés algo y la única forma de saber si algo está bien o está mal es haciéndolo. De la teoría y pensándolo lo podés tener en la cabeza, pero si querés saber cómo va a funcionar, hacelo. Yo siempre insisto, en una de las charlas que doy a empresarios, hablamos de eso, es decir, uno de los problemas que tiene la mayoría de los ejecutivos es que eh, las decisiones las toman, eh, no toman decisiones, se les hace muy difícil, ¿no? Porque no están seguros, hablamos con vos de lo que era el síndrome del impostor, empiezan a tener desconfianza, o sea, parece que el mundo se le va a caer abajo y siempre contamos la experiencia de Toyota que tenía el proyecto de Toyota de las pick-up. Toyota saben que no tiene pick-up, era mucho más importante que la de Toro, que Fiat había sacado la Toro, la pick-up Toro, y la Toyota la superaba y no la largaron. Imagínate, quedó todo el mundo en la calle. O sea, desde Japón dijeron, no, o sea, teniendo el boceto, o sea, y esta cosa de que sí, de que no, que el mercado, que hasta que FIA la sacó, la puso al mercado, fue el líder en ese momento de la venta, y ahí lo que te marca es decir, que una decisión, después lo acomodaron el producto, porque la FIA Toro tuvo innumerables de problemas, después lo acomodaron, qué sé yo, pero el tipo sacaron al mercado, ¿no? Por eso. Pero bueno, hablemos del punto de equilibrio, Martín, que es uno de los temas que nos quedó pendiente. Bueno, les recuerdo que en el programa anterior, el punto de equilibrio, el concepto es que las ventas y los ingresos igualan a los costos. Y una pequeña formulita, los costos fijos dividido el porcentaje del margen. Realmente uno cuando vende algún producto le pone un 10%, un 20%, un 30%. Bueno, ese porcentaje es el que hay que utilizar en la fórmula. Entonces, y otra de las aristas que hay que tener en cuenta son los costos fijos. Y habíamos hablado de los emprendedores. Más que nada cuando uno recién arranca, uno de los costos fijos más importantes es lo que uno quiere ganar. Entonces, si uno pone la vara muy alta, que está muy bien, el punto de equilibrio va a subir considerablemente. O sea, uno va a tener que vender muchísimo para poder llegar a ese punto de equilibrio. En cambio, ahora, si uno pone un costo fijo de sueldo más realista, ese punto de equilibrio se puede alcanzar antes. Y una vez alcanzado el punto de equilibrio, todo lo que sea venta adicional a esas ventas es ganancia, ya es entrada pura. Quería contarles otra forma de calcular el punto de equilibrio que me parece interesante. En vez de hacer costos fijos dividido el porcentaje de contribución marginal, en vez del porcentaje es sacar la contribución marginal neta. Por ejemplo, uno vende, volvamos a ver, en la venta de perfumes por catálogo. Entonces,
uno tiene un perfume que vale a la venta 15.000, pero de costo sale 10.000. Bueno, eso no hay que decírselo al cliente, ¿no? Por supuesto. Entonces uno tiene 5.000 pesos de margen. Bueno, agarremos los costos fijos y dividámoslo por esos 5.000. Entonces te va a dar el punto de equilibrio, pero en unidades. ¿Cuántas unidades de mi producto tengo que vender para lograr ese punto de equilibrio? Y si paso esa cantidad de unidades, ya empiezo a ganar dinero. Entonces, resulta que en esa fórmula te da que tenés que vender, no sé, 50 perfumes o 60 perfumes. Sí. Entonces, eso te da un panorama un poco más, más alentador, porque decís, bueno, si tengo que vender 60 perfumes en el mes, que son 30 días, tengo que vender 2 perfumes por día. O si no, por semana, tengo que vender 15 perfumes por semana, que generalmente las ventas se hacen más llegado del fin de semana. Y también las ventas en el mes se producen cuando la gente cobra su sueldo. Claro. Por ejemplo, en la primera semana o en la segunda semana. Entonces, uno puede proyectar cuántas unidades de su producto tiene que vender para llegar a ese punto de equilibrio. Una vez pasado esa cantidad de unidades, es ganancia, básicamente. Claro, ese es el punto de equilibrio que él manifiesta en lo que tiene que ver de cuándo obtenemos la ganancia, ¿no? Que es uno de los temas de los emprendedores que empiezan que quieren saber cuándo es el momento, ¿no? de tener ganancia. Igual siempre mencionamos, ¿no? Que los emprendimientos llevan un determinado tiempo, no es de un día para el otro. O sea, los emprendimientos tienen una vida propia y a veces no se consigue ese punto de equilibrio en un plazo muy corto, digamos, ¿no? Claro, por eso yo decía al principio que es mejor poner dentro de los costos fijos el sueldo que sea algo realista. A ver, recién estoy arrancando a emprender. Bueno, un sueldo realista. No, o sea, arrancar un proyecto nuevo, un emprendimiento nuevo y pretender ganar, o sea, 1 millón, 2 millones, 3 millones de sueldo es un poco irracional. Claro. En cambio, si uno baja esa pretensión al principio, va a empezar a generar ganancias y después uno puede ir subiéndose su propio sueldo. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Claro. Que el propio emprendedor se defina cuál es su propio sueldo. Claro, después vamos a hablar en las próximas visitas que vengan sobre el tema, cuál es el sueldo o sea, del emprendedor. ¿Se paga un sueldo el emprendedor? ¿Agarra lo que quiere? ¿Tiene dos cuentas diferentes, la de él, la del negocio? ¿Cómo hace, no? Porque también otro de los temas de su emprendedor es que mezcla todo, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con lo que ingresa por el emprendimiento, sus gastos personales y demás, y no después de definir, que lo vimos eso, no puede definir cuánto se paga él por trabajar en el emprendimiento, porque un emprendimiento, de alguna manera, lo que tiene es que vos estás trabajando, estás aportando horas, más allá de que sea tuyo el emprendimiento, estás aportando horas de trabajo. Entonces, lo que no pueden establecer cuando le haces esa pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el sueldo que se pagan ustedes? Y todos se empiezan a mirar diciendo, ¿cómo que hay que pagarse el sueldo? Sí, claro. Entonces, sí, o sea, porque tenés que vivir, o sea, el emprendimiento tenés que comer, tenés que tener una serie de gastos que salen del emprendimiento. Por eso el punto de equilibrio, como decías vos, Martín, es cuando comenzás a tener ganancias. Pero hay que ser racional, porque tampoco te vas a ir a comer todos los días, no sé, digo por decir, al Sheraton, porque tenés una empresa, porque no sos Elon Musk. O sea, se entienden decir, hay escalas. Entonces hay escalas en las cuales hay emprendimientos que dejan mucho dinero, entonces te podés pagar un sueldo interesante y hay otros que son menores, los cuales te podés pagar un sueldo menor, pero siempre también, que lo vamos a seguir hablando, es buscar la forma de seguir invirtiendo en el negocio, ¿no? Es decir, continuar con la inversión y crecer con la inversión, porque si no después, bueno, como quien dice habitualmente, te terminás comiendo
el negocio, ¿no? Claro, una vez pasado el punto de equilibrio es ganancia y uno, o sea, dentro de los costos fijos ya tenés tu sueldo, pero después del punto de equilibrio es ganancia, vos decís, también me lo puedo gastar. Ujú. Sí, lo podés gastar. ¿En qué? ¿En tu persona o en el propio negocio? Entonces, esa ganancia se puede reinvertir y al reinvertirlo en el negocio crece. Claro, porque la idea es que también el comercio que vos tengas, el emprendimiento crezca para que vos cuando hagas métricas, porque otra de las cosas, a veces, bueno, es bastante complicado, pero eh, uno tiene que tomar métricas también. Métricas de alguna manera son mediciones de tu comercio, es decir, cómo estuviste el año pasado. Yo esas, no evaluaciones, pero esas preguntas siempre las hago. Entonces, no tienen noción. Por eso digo, o sea, los emprendimientos que llegan a buen término es porque trabajan sobre todas esas áreas que son difíciles, pero bueno, hay que hacerlas. Es decir, ¿cómo estabas el año pasado en números? Porque ¿qué te dicen? Y el año pasado estaba mejor, te dicen, pero no, estaba mejor, ¿viste? ¿En Pero base a qué? Está mejor. claro, son percepciones y la mente juega, siempre decimos, el cerebro juega para donde quiere, digamos, por eso se utilizan las métricas, se utiliza todo, porque vos sabés los números, el cerebro comienza, la neurociencia habla que el cerebro empieza a entender a partir de cuando ve algo escrito, si no empieza a delirar, o sea, te empieza a llevar a donde vos quieras, entonces te dice, bueno, sí, el año pasado estaba, sí, estamos re bien, pero y los números, pero él piensa que estaba re bien y ahora está re mal, y son percepciones que tienen que ver con el factor externo, interno, o sea, quizás no tiene nada que ver con los números, porque le fue bien en la vida, qué sé yo, no sé, y entonces se mezcla todo en un momento, entonces las métricas lo que hacen es decir, bueno, no, mira, acá en marzo no fue, la verdad que en abril repuntamos, entonces eso es un trabajo que también hay que hacer, pero bueno, es medio complicado, ¿no? Llevar una contabilidad. No Claro. sé si buena, pero por lo menos algo de contabilidad, tener nociones, puede ayudar a este conocimiento de las métricas que vos Claro, mencionás. claro, pero es sencillo, siempre decimos cosas sencillas y cerramos con esto, Martín, y una de las cosas sencillas para que tengan una idea de cómo está el tema de que la gente no toma conciencia, pasa con el tema del presupuesto familiar, ¿no? Imagínate, tampoco hay un presupuesto a veces en los emprendimientos, es decir, no hay presupuesto familiar, o sea, la gente va gastando a medida y después sucede esto, es decir, ¿dónde se me fue la plata? Eh, no se tiene y ahí entra el gasto emocional o los distintas formas, ¿no? Que habla la educación financiera de los gastos, que a veces, insisto, ¿no? Que a veces no tiene que ver con el ingreso, sino que tiene que ver más que nada con que la gente no tiene un control, ¿no? Yo cuando hice un estudio sobre, no sé, ponerle 1000 resúmenes de cuenta en la facultad, vimos que tenían sueldo altísimo y no llegaban al 20. Entonces, claro, pero vos ahí veías que se compraron un perfume Paco Rabanne, el 18, un tipo a ver, que no es socio de los Mac, o sea, o un reloj, vos veías detallado, un reloj carísimo, o sea, viste, entonces, no, me parece entonces ahí entra el gasto emocional, hay gente que le gustan los relojes, o por ejemplo, algunas mujeres las carteras, 5 carteras en un mes no podés, o sea, no podés, excepto que sea Susana Jiménez, pero no. Bueno, esos son gastos emocionales que ves algo, no lo puedes evitar, lo compras y después, bueno, la tarjeta cuando te marca, Explota. explota. Bueno, Martín, como siempre, gracias. Vamos a seguir con otros temas. El sueldo ese me parece interesante, que lo explayemos la próxima semana. Por el lado de nuestro, bueno, ya cerramos. Si querés ponerme para tirar el dólar y ya nos vamos. Bueno, cerramos como siempre, como todos los días, con la cotización del dólar en la City porteña. Siempre citamos los tres, hay 16. El otro día me preguntaban cuántos dólares hay, y hay como 16, 17, hay para todo. Hay un dólar cripto también que lo vamos a empezar a partir de la semana que viene a darlo, para que tengan una referencia. Esto de Libra hizo que mucha gente comenzara a interiorizarse sobre las criptomonedas. A mí me llamaron de muchos lugares para hablar sobre este tema. Está todo el mundo ahí fascinado, pero nadie quiere meter la mano, o sea, todos quieren saber primero, así que a ver, entre comillas,
estuvo bueno porque puso de relieve un tema. Es un tema complicado, aunque parezca sencillo, es complicado porque, bueno, hay tokens, hay monedas virtuales que son estafas, hay de todo en el universo cripto, por eso hay que comenzar a saber cuáles son las más serias, cuáles son posibles estafas, cuáles son, es una ganancia real, cuál no, bueno, todos esos detalles hay que empezar a entender en un mundo en el cual entramos, o sea, por más que ahora regulen y hagan lo que quieran, es imposible, es como el agua, donde hay una endija va a entrar y es imposible, ya la criptoeconomía está, igual que la inteligencia artificial, o sea, hay cosas que son inevitables y se van a ir perfeccionando con el tiempo y bueno, es algo que es hoy. Antes decíamos, está a la vuelta de la esquina, no, ahora está acá. Así que bueno, te comento como para ir cerrando, el dólar oficial en este momento se encuentra en 1079,25. En cuanto al blue, 1225, bajó 10 pesos en comparación de la jornada de anteriores, ¿no? Por este tema del escándalo Libra y el presidente y demás. Y a lo que tiene que ver con el dólar turista, 1403 pesos con 30 centavos. Bueno, nos despedimos hasta el lunes, como siempre. Gracias por estar del otro lado, gracias a Roberto Presentado que está acá ocupando la operación técnica, reemplazando a Pablo. Un saludo a Pablo si nos escucha ahí, que disfrute estas vacaciones. Gracias Martín como siempre y por mi lado nos reencontramos el lunes. Gracias por estar del otro lado.